Para este corto plazo, en este momento, año 2012-13, ¿de acuerdo? Hemos identificado 8 vectores de eficiencia, que son los cuadros que tienen a continuación. Cada uno de estos proyectos o línea de acción tiene de alguna manera adscrito, sino a su cargo un grupo estratégico. Ya tenemos 8 grupos estratégicos de gestión formados, ¿de acuerdo? Los 8 proyectos rápidamente se los paso a enumerar, perdón, ¿de acuerdo? Es el primero. Identificamos optimización de la gestión de tesorería. Teníamos que modernizar la gestión de tesorería. Tesorería no podía ser gestionada bajo una lógica de una luz vista 30 días, flujo de caja 30 a 60 días. El flujo de caja tiene que ser visto por lo menos operativo a luz vista un año. ¿Por qué? Porque eso permite mejorar de alguna manera la capacidad que tengamos de invertir excedentes en instrumentos financieros de inversión. Entonces, solamente habiendo hecho esta gestión de modificar, digamos, a un año el flujo de caja, logramos revertir el porcentaje de fondos excedentes que tenemos en la universidad en instrumentos de rendición, en instrumentos que generan ingresos. Y hemos pasado de tener un 30% solamente en estos instrumentos a tener 80%. Y eso solamente te lo da la capacidad de visibilizar tu flujo de caja, las tenemos adecuadamente cubiertas. Las contingencias implica hacer un mapeo de riesgos. Hemos hecho un mapa de riesgos de la institución, un ERM, todavía está en proceso, aún no lo terminamos. Una vez que terminemos el ERM o mapa de riesgos, vamos a identificar todos aquellos riesgos o contingencias en términos de prioridad y de posibilidad de ocurrencia para poder establecer sobre la base de ellos alternativas de cobertura. Algunos serán con pólizas de seguros, algunos otros serán de repente con fondos de contingencia. Eso nos va a permitir liberar fondos que de repente tenemos destinados a cubrir posibles contingencias si lo tenemos adecuadamente coberturado operativamente. Entonces, eso tiene un impacto financiero importante también. Porque además de ello, lo que va a implicar también es que llegado el momento de una contingencia también tengamos los fondos del caso provisionados en el caso que no lo podamos cubrir operativamente, ¿no? Ese es un segundo grupo también y la gestión de riesgos es un tema importante, lo he pasado muy rápido, gestión de riesgos financieros, operativos, porque no tenemos mucho tiempo en este momento, ¿no? El tercer proyecto estratégico es básicamente la reformulación de los vínculos con instituciones financieras. Por el lado financiero es con ellos. Dejamos de mirar a los bancos como simplemente proveedores de plata o como proveedores de depósitos para poder poner nuestros excedentes. Y pasamos a mirarnos como socios estratégicos. Acabamos de cerrar todo un proceso en el cual hemos convocado a todos los principales bancos del país y acabamos de cerrar una alianza estratégica con uno de los principales bancos del Perú, tal vez el segundo, y que es un banco de talla mundial, el BBVA. Acabamos de firmar un convenio con el BBVA de largo plazo, de 10 años, de alianza estratégica, donde ellos no solamente nos van a brindar servicios financieros en una oficina en el campus, sino que acabamos de comprometer, por ejemplo, una donación de $1 millón para nuestro centro cultural, una actividad cultural de la universidad anexa a las actividades académicas que tenemos. Adicionalmente, hemos cerrado con ellos utilizar su infraestructura. Tienen una serie de casonas en el país, lo estamos utilizando para dar cursos y para poderlos utilizar para actividades de promoción académica en provincias. Y tenemos una alianza ida y vuelta. Es una alianza estratégica donde ambos ganamos y donde buscamos lo mejor de cada quien. Y eso ya ha sido firmado por su director gerente general con aprobación de España. Es tal vez uno de los principales o uno de los primeros contratos tipos que se han firmado a nivel nacional de ese sentido, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso de negociación que duró aproximadamente 9 meses, porque no es fácil. Para el banco era nuevo también. E incluso el mismo comentario de ellos es, este tipo de contratos o de alianzas es una especie de modelo que podemos implementar. Ese modelo también lo tenemos a disposición de ustedes si lo requieren. Cuáles han sido las dimensiones que hemos negociado, los impactos que tiene para la comunidad, qué cosa le brindamos a ellos y qué recibimos de ellos. Ese es un tercer proyecto estratégico bien interesante que también podemos hacer un brief de alguna manera y de repente ponerlo a disposición del proyecto si fuese necesario, para que sirva como modelo de asociación estratégica con instituciones financieras en los países miembros, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Ese tema ya felizmente está cerrado, ¿no? Y muy bien, gracias a Dios. Luego, el cuarto es la reformulación de la gestión de proveedores. Muy simple. Aquí tenemos que pasar a una modernización de la gestión de proveedores. No podemos empezar a estar nosotros financiando a los proveedores, sino utilizar los proveedores como fuente de financiamiento. Estamos haciendo una homologación de proveedores y estamos generando una serie de políticas financieras asociadas. Difícil, porque la academia es la primera que presiona para que a sus proveedores de servicios se les pague rápido. Entonces, implica apoyo político muy fuerte. Pero si logramos extender un plazo de 60 días por encima de los 30 que actualmente pagamos, habremos generado una caja muy interesante que puede ser invertida en instrumentos también de inversión financiera de corto o mediano plazo. O lo podemos invertir en inversiones institucionales sin necesidad de endeudarnos con el banco. Es una caja adicional.
Estructuración financiera a largo plazo. Hemos hecho ya un plan de financiamiento de la universidad a 5 años. Primera vez que tenemos un plan luz vista a 5 años. Hemos hecho una proyección de proyectos, una proyección de inversiones y el flujo de caja operativo proyectado a 5 años. Claro, en términos gruesos, evidentemente. Pero que nos va a permitir ver cuál es la línea de financiamiento necesario para la institución y nuestra disponibilidad para las inversiones institucionales. El calce monetario de balance institucional, muy simple. Acá nosotros, como un país que está medianamente dolarizado, tenemos operaciones de entrada y salida de ingresos y gastos que están con su correlato en el balance general en términos de activos y pasivos en moneda extranjera. Entonces, en la medida que no estemos calzados, estamos expuestos al riesgo cambiario. Y eso es algo que también creo que nos afecta a muchos países de la región. Eso es un tema muy importante, difícil de gestionar, porque es muy dinámico el movimiento. Entonces, tenemos que tener capacidades y políticas para poder gestionar esto. Ahorita lo que tenemos que hacer es recalzarnos. Entonces estamos en un proceso de negociación con las instituciones financieras para recalzar nuestro balance general en términos de que tengamos una paridad, el mismo nivel entre activos y pasivos en moneda extranjera. De tal manera de eliminar esta contingencia que es importante en este momento. Pero que de alguna manera la forma como lo vamos a trabajar también podría ser un caso para poder socializar entre los miembros de la red, ¿no? Efectivamente. Luego tenemos los últimos dos, muy rápido, fácilmente, la optimización de los 10 principales componentes del gasto. ¿Qué se ha hecho? Se ha mapeado, se ha dicho cuáles son los 10 principales componentes del gasto. En 10 componentes del gasto, no sé si en el caso de ustedes sea similar, en 10 componentes del gasto tenemos el 75% del gasto en servicios y bienes de consumo. Solo en 10 componentes del gasto. Si nosotros gestionamos esos 10 componentes, hemos estimado que podemos tener un impacto aproximadamente entre 1 y 2% de los ingresos totales de la universidad. Entonces, es importante. Entonces, en ese sentido, señores, este es un tema que sí es, de alguna manera, muy transversal. Aquí entra, evidentemente, la Oficina de Operaciones, Mantenimiento y la Dirección de Desarrollo Organizacional, Grupo Estratégico número 7. Y finalmente, el Grupo Estratégico número 8 es el que está encargado de la reestructuración de las políticas y la gestión de créditos y cobranzas. Eso es fuerte. Nosotros tenemos en este momento el equivalente a 35 millones de dólares en una cartera que está pesada, pendiente de cobro. ¿Por qué? Porque hemos tenido una herencia de muchos años en los cuales se ha estado gestionando a los alumnos créditos, ¿de acuerdo?, pero sin el adecuado respaldo documentario, legal, en una lógica muy institucional de proyección. Pero llega el momento en que tienes que cobrar el tema y eso se ha estado yendo estructural y permanentemente al gasto. Entonces, y como se va al gasto, se pierde el correlato contable, entonces solo queda en algún registro operativo y ese registro operativo suma en este momento casi 35 millones de dólares. Y es un dinero que efectivamente es un activo en la institución. Y tenemos que hacer toda una gestión de poder recuperar esto. Esto no sé en la medida que puede impactar a los socios de la red, si es que tienen esas políticas de financiamiento a los alumnos a través de crédito, puede ser un tema importante y podríamos cruzar experiencias, porque ahí sí les digo, necesitamos experiencias para ver cómo lo gestionamos. Es un tema que tiene varias dimensiones. Legal, evidentemente, financiera, está clara, pero también en estrategias de alguna manera, articulación con los alumnos, con los deudores, un tema de concientización de los mismos, del respeto hacia el acuerdo con su institución, u otros mecanismos de repente de enganche de estos alumnos una vez que salen para que con eso puedan cubrir el endeudamiento, ¿no? Entonces, disculpen que me he extendido unos 10 minutos en este tema, pero son los 8 proyectos, 8 grupos estratégicos que hemos formulado, y ahora se nos viene, solamente rápidamente, 2 talleres. Tenemos un taller ya programado para el día lunes 5 de noviembre que está dirigido a solo los grupos estratégicos transversales, de acuerdo a los GET, 40 personas, donde vamos a revisar los avances que ya hemos desarrollado efectivamente en estos 8 proyectos. Y el taller número 2 que va a ser desarrollado el martes 20 de noviembre, donde va a estar dirigido a 200 colaboradores administrativos. El vicerrector administrativo ha convocado 200 personas de la administración y nosotros vamos en ese taller, en ese encuentro, a presentar y socializar todo el tema de Suma, todos los proyectos que estamos dentro del proyecto Suma desarrollando y cuyo contenido va a ser básicamente eso. Transmitirles lo que es el proyecto Suma, la presentación de la página web que ya en ese momento está lanzada, resumen de los talleres de formación de formadores que ya hemos tenido para que se socialice y poder invitar a más personas que se incorporen ya a estos grupos estratégicos en la medida que crezcan los proyectos, el estado de avance de los 8 proyectos de eficiencia, talleres de discusión para qué aportes pueden dar a los mismos, conclusiones y recomendaciones. Y como le queremos dar peso, evidentemente siempre, digamos, político-institucional, lo va a dirigir nuestro vicerrector administrativo y va a estar también el doctor Tábara, quien les habla, Alejandro como colaborador nuestro en todo el tema de la primera etapa de este proyecto Suma, que ha sido muy valioso, y la licenciada Martínez, que es miembro del grupo estratégico en la parte de comunicaciones. Entonces, señores, eso es básicamente lo que hemos desarrollado hasta el momento, las experiencias que podemos utilizar con ustedes y las etapas y los proyectos que se nos vienen adelante. Muchas gracias.